Creo que, mirando hacia atrás, tuve una infancia bastante gótica. A los 10 años, ya había asistido a 2 funerales familiares y a ninguna boda. Sentía que me identificaba con el color negro y encontraba que los cementerios eran un excelente lugar para relajarme. Siguen siendo uno de los pocos lugares donde realmente he encontrado la suficiente tranquilidad para poder leer en paz. Es una infancia que la mayoría podría considerar rara y, sinceramente, lo fue. Sin embargo, no la cambiaría por nada en el mundo. Vivía con mi madre en una casa humilde en Deacon Road, en Kingsvale, Inglaterra. Era una vida sencilla y agradable. Me dejaba en la escuela, iba a su lugar de trabajo, la peluquería local, y luego me recogía al final del día. Día tras día, siempre igual. Pasaba casi todos los momentos posibles con mi madre. Era mi modelo a seguir y quería ser tan segura y compuesta como ella siempre parecía ser. Esperaba que, al llegar a la adultez, hubiera heredado esos rasgos. Y, después de haber alcanzado recientemente esa etapa, solo puedo decir que mi respeto por ella ha aumentado exponencialmente. Ser adulto es cualquier cosa menos relajante. Volvamos al tema. Supongo que algunos lectores curiosos se estarán preguntando dónde estaba mi padre durante mi juventud. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Recuerdan esos funerales que mencioné? Sí. Él fue el segundo, el primero fue el de mi bisabuela del lado de mi madre. No era una mujer que conociera muy bien, debo decir. Fue un gran ajuste perderlo tan joven, y mi madre y yo lo sentimos con mucha intensidad. Yo tenía solo 6 años en ese momento y, para ser honesta, estaba un poco confundida sobre lo que estaba pasando. Mi bisabuela había fallecido el año anterior y estaba empezando a aceptar esa pérdida, más o menos, pero la muerte de un padre es un asunto totalmente diferente. No podía aceptarlo. Si te preguntas qué fue lo que le quitó la vida a mi padre, tengo una palabra para ti, y te recomendaría que te prepares porque es fea. Cáncer. Para añadir otra palabra para los que buscan especificidad, cerebro. Al parecer, no tardó mucho en llevárselo. No recuerdo muy bien el proceso, solo recuerdo el final, así que mi madre y yo nos quedamos solas. La empresa para la que trabajaba mi padre amablemente pagó la hipoteca de la casa, como muestra de respeto, y mi mamá también recibió algo de dinero de diversas fuentes y personas para apoyarme. En mi opinión, hizo un gran trabajo. Como dije anteriormente, creo que fui criado como un niño gótico. Si te imaginas a un niño que no deseaba nada más que un día despertar en el cuerpo de un cuervo, estás bastante cerca de la realidad. Sin embargo, no me identificaba con la tristeza. Era bastante feliz con muchas cosas. Supongo que me atraía más la estética que el estilo de vida. De cualquier manera, nunca me molestó la forma en que fui criado. De hecho, pensaba que era bastante genial. Una de mis cosas favoritas de mi infancia era todo el esfuerzo que mi madre ponía en Halloween. Lo trataba como si fuera Navidad. Solo que, en lugar de vestir de verde, rojo y blanco, había que vestir de negro. El rojo oscuro también era aceptable. Incluso se tomaba la molestia de conseguir regalos para la ocasión. Yo siempre le hacía una pequeña tarjeta, mientras que ella salía y compraba regalos genuinos, y bastante buenos también. Un año, me regaló un collar de ébano con una delgada serpiente enroscándose alrededor de una cilíndrica para formar un ankh. Para los no iniciados, un ankh es el símbolo egipcio de la vida. Probablemente hayas visto uno antes, aunque no conozcas su nombre. Otro año, llegó a casa con un libro lleno de cuentos cortos de fantasmas, todos escritos por diferentes autores. Me leía un par de los cuentos tenebrosos, pero no aterradores antes de dormir. Aún tengo ese libro hoy, aunque no estoy muy segura de dónde lo guardé. Cuando tenía 11 años, mi madre me dio un regalo como ningún otro. Era una funda de CD, y dentro había un disco de música. Miré la portada y vi que lo que tenía en mis manos, supuestamente, eran las 20 canciones más aterradoras para niños en Halloween. Salté de alegría y corrí a mi habitación para empezar a escuchar la primera pista. Ella lo había comprado para mí a principios de la semana, aprovechando su hora de almuerzo, y esperó pacientemente hasta el sábado por la tarde para revelarme el regalo. Estaba eufórica de emoción y subí a toda velocidad a la planta superior de la casa, moviéndome con la gracia de un pollo sin cabeza. Mi madre me llamó desde el pie de la escalera cuando casi había llegado a su habitación para decirme que tenía que salir un momento a buscar una calabaza. Gritó que había estado buscando toda la semana y en todos lados estaban agotadas. Le pedí si podía acompañarla. La noche estaba cayendo y no me gustaba estar sola cuando se hacía oscuro afuera. Un niño gótico que le teme a la oscuridad, irónico, lo sé.
Por suerte, era raro que mi madre me dejara en la casa sola y, en las pocas ocasiones en que lo hacía, siempre se aseguraba de que fuera de día. En respuesta a mi petición, me dijo que no tardaría y que tenía música para entretenerme. Si me asustaba, me informó que su número estaba en un papel junto al teléfono de la casa y que podía llamarla al móvil. A regañadientes, acepté y entré en su habitación, donde el reproductor de CD me esperaba. Justo antes de entrar, grité desde las escaleras que quería que fuera lo más rápido posible. Ella me prometió que lo sería. Cuando se fue, la vi partir desde la ventana del cuarto. Estaba lloviznando afuera y el suave golpeteo de la lluvia me hizo sentir bastante somnolienta. Las nubes en el cielo eran de un gris lúgubre, pero nada fuera de lo común. El clima nunca es genial en Inglaterra. Es algo a lo que te acostumbras con el tiempo. De hecho, me sentía bastante cómodo con la lluvia, solo esperaba que mi madre cumpliera su palabra y regresara rápido. No lo hizo. Saqué el CD de su funda y lo admiré antes de colocarlo en el reproductor. Era de un negro rico y oleoso, como una delgada pizarra de obsidiana con un agujero en su centro. Bajo la luz fluorescente del dormitorio, vislumbré un brillo sutil en la superficie reflectante del disco, como ver una estrella solitaria brillando tenuemente en un cielo de medianoche vacío. Inserté el CD y presioné el botón de reproducción. Luego, escuché la primera pista mientras me acostaba en la cama de mi madre. Estirada boca arriba, con las manos en el estómago, parecía una momia desenvuelta. La canción estaba bien. El problema era que ya la había escuchado antes. Esperaba que cada pieza de música fuera única. No recordaba exactamente dónde la había oído antes, pero sabía que no era nueva para mí. Eso no significa que fuera mala. Me gustó. Solo esperaba encontrar algo original en la lista de canciones y, finalmente, lo hice. Encontré algo que creo que nadie había escuchado antes. Cuando comenzó la segunda pista, hice mi mejor esfuerzo, pero no la disfruté. La letra claramente estaba dirigida a niños mucho más pequeños que yo. Quería algo aterrador, algo que realmente me pusiera los pelos de punta mientras fuera divertido de escuchar. Debí haber sido más cuidadosa con lo que deseaba. Escuché algunas canciones más, saltándome cualquiera que no causara una buena impresión de inmediato, y me detuve en la pista 12. Esa estaba buena. Era algo funky y un poco inquietante. Me pareció genial. Incluso empecé a mover el pie al ritmo mientras estaba recostado en la cama de mi madre. Me cansé de levantarme para cambiar todas las otras canciones y fue agradable recostarme con algo bueno sonando de fondo. Antes de darme cuenta, el cansancio me venció y mis ojos comenzaron a cerrarse. Vamos a alejarnos momentáneamente de esta historia para describir el cuarto de mi madre. Después de todo, es un escenario importante, como sin duda ya habrán notado. Así que, sin más preámbulos, imaginen lo siguiente en su mente. Ubicada al frente de la casa, con una gran ventana rectangular que daba al resto de Deacon Road, su cuarto era un lugar donde cada cosa estaba designada a un lugar específico del cual casi nunca se movía. Apenas había desorden, y la alfombra, de un suave color azul, estaba impecablemente limpia. Las paredes eran de un relajante color crema, y el papel tapiz tenía un intrincado diseño, visible aún en algunos lugares, aunque en su mayoría se había desgastado con el paso de los años. La cama, de tamaño queen, era gigante para alguien de mi edad e increíblemente cómoda. Un dulce aroma a vainilla flotaba en el aire, y el resto del mundo siempre parecía estar en silencio en la habitación de mi madre. Considerando la ventana como el centro frontal de la habitación, había una mesa de noche de madera, diseñada para parecerse a varios libros grandes apilados, en la esquina trasera izquierda. En ese mueble estaba el reproductor de CD. Desde donde estaba recostado, podía ver algo de polvo en esa área, pero realmente no había mucho. A lo largo de la pared izquierda del cuarto, además de la mesa de noche, había un armario negro y un juego de cajones, también de un diseño oscuro. La madera estaba perfectamente pulida y se veía increíblemente hermosa. Mi madre no tenía demasiada ropa guardada en ese espacio. Simplemente le gustaba cómo lucía todo con la decoración, y no puedo decir que no estaba de acuerdo con ella. Sobre la mitad de la cama, suspendida del techo, había una bombilla que iluminaba la habitación. Estaba protegida por una pantalla de lámpara que me permitía recostarme sin que me cegara. El interruptor estaba en la pared derecha, muy cerca de la puerta que se usaba para entrar y salir del dormitorio. La pared derecha en sí estaba casi vacía, salvo por un gran reloj en forma de luna. No tenía números en su superficie, uno tenía que hacer una aproximación, lo cual no era un problema, a menos que necesitara saber la hora con precisión. Aún así, nunca entendí por qué mi madre quería ese reloj.
Brillaba en la oscuridad, así que supongo que tenía eso a su favor. Sin embargo, siempre me pareció tonto. Bueno, eso es todo lo que puedo recordar que valga la pena mencionar. Continuemos con lo que pasó cuando la música se detuvo y empezó a sonar la pista 13. No era una canción. No había ritmo, ni melodía, ni instrumentos de ningún tipo. Había, sin embargo, una voz. La escalofriante voz de un narrador misterioso inundó la habitación como una nube de veneno. Era una voz que jamás había escuchado antes ni he vuelto a oír desde ese día, y dudo mucho que algo pueda acercarse a imitarla. Era tan única y memorable como aterradora y profunda. Si alguien me pidiera identificar a ese narrador de pesadilla hoy, independientemente del tiempo que haya pasado, sé que podría hacerlo. El siniestro sonido salió del altavoz del reproductor de CD y se deslizó por mi oído, donde logró enterrarse en la parte más oscura de mi mente. Es algo que sé que llevaré conmigo hasta la tumba. Hasta entonces, por más que lo intente, nunca se irá. Sacudido de mi medio sueño, me incorporé de golpe y miré hacia la fuente del ruido. No había nada mal en el equipo, y tontamente pensé que quizá estaba exagerando con la reacción al audio de la pista 13. Así que, ingenuamente, decidí escuchar lo que estaba diciendo, esperando que las cosas cambiaran. Decir que el narrador tenía una voz profunda sería una gran subestimación. Su voz era tan profunda y oscura como el océano del tiempo. Mi vocabulario, a los 21 años, está lejos de ser lo suficientemente amplio para describir lo que escuché ese día con algún detalle. Sinceramente dudo que un poeta profesional o un experto en palabras pudiera hacer justicia a algo tan monumentalmente atroz. Se me eriza la piel al pensar en el puro poder que poseía el vocalista mientras me hablaba desde el reproductor de CD. Me atraparon con sus palabras, dejándome inmóvil en absoluto terror. En la puerta, toco 3 veces. Golpe. 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 La piel se me erizó de pies a cabeza con el repentino ruido abajo. Una mano fantasmal descendió delicadamente por mi espalda, y un par de lágrimas nacidas del horror asomaron en mis ojos. Ese sonido venía de dentro de la casa. No era una advertencia de intrusión. Querían que supiera que ya estaban allí conmigo. A pesar del tremendo volumen de la voz del narrador, había algo más que me aterraba. Había una calma inquietante en todo lo que decían, que parecía hablar de una inevitable frialdad, como si el subtexto de todo lo que se atrevían a pronunciar se mostrara claramente ante mis ojos, diciendo: por más que te escondas, por más lejos que corras, vendré y te encontraré. Todos mis músculos comenzaron a tensarse, y solo pensé en una cosa: tenía que apagar el reproductor de CD. Lo que estaba sonando en la pista 13 no era algo a lo que quisiera seguir expuesto por más tiempo. ¿Me escuchas en el pasillo? La pregunta era retórica, por supuesto. No tengo dudas de eso. No buscaban una respuesta vocal. Lo que buscaban era miedo, y vaya si se lo estaba dando. En silencio, me gritaba a mí mismo que me moviera mientras escuchaba sus pasos fantasmales en 2 lugares simultáneamente. Todos los sonidos que surgían del altavoz también se escuchaban abajo. Eso era, con la excepción de la voz del extraño. Esa parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era tan inaudible como ensordecedora, un enigma que no puedo comprender lógicamente y que dudo alguna vez pueda explicar completamente. Pero eso no cambia un simple hecho: sé lo que escuché. Me encantan las fotos del pasillo, Tyler. Voy a subir a verte ahora. Mi corazón dejó de bombear sangre y en su lugar envió hielo a través de mis venas. Sabían mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Toda mi piel se congeló de repente y me costaba respirar. Cuando era muy joven, sufrí de asma y en ese momento sentí que un ataque estaba por llegar. Mi antigua condición había regresado de su letargo para quitarme la vida antes de que el intruso pudiera hacerlo. El aire se sentía denso y falto de oxígeno. No había nada que deseara más en el mundo que gritar, pero no podía hacer ni el intento de algo cercano a eso. Sin embargo, sabía que si no me movía, sin duda, todo terminaría. Moriría. Me tomó un tiempo reunir la fuerza y el coraje que necesitaba, pero, una vez que lo tuve todo a mano, me giré en la cama hacia el reproductor de CD. Como un hombre deshidratado en desesperada necesidad de agua, estiré la mano hacia mi objetivo. La distancia era demasiado grande. Fue entonces cuando mi visión comenzó a nublarse. Desde las esquinas de mis ojos, podía ver cómo un moho negro empezaba a formarse y se cerraba lentamente sobre mí. Con cada momento que pasaba, la situación empeoraba. El primer paso en la escalera envió un eco atronador por toda la casa y las paredes temblaron. Era como estar en el epicentro del peor terremoto del mundo.
El temblor no duró mucho, pero se sintió mucho peor cuando el segundo paso fue tomado. Me di cuenta de que se estaban acercando y yo no estaba haciendo nada para detenerlos. Creo que muchas personas, al recordar traumas pasados, justo como estoy haciendo mientras intento construir esta historia ahora, usan frases como debería haber actuado antes. Aunque esto es definitivamente cierto en mi caso, no me odio ni me culpo por dudar. Recuerdo muy bien lo que era estar atrapado en ese dormitorio, sin nada más que escuchar que los pasos del intruso que se acercaba. Para cuando estaban a mitad de la escalera, ya estaba fuera de la cama e inclinado sobre la mesa auxiliar. Mi visión no era más que un pequeño círculo de claridad, rodeado de destellos de ceguera negra. El clima afuera había empeorado bastante. Se avecinaba una tormenta. Antes de que el narrador pudiera declarar que había avanzado más, presioné el botón cuadrado del reproductor de CD para detener lo que sea que estuviera sucediendo. Caí hacia adelante, aturdido e incapaz de mantener el equilibrio. Sonreí al tocar el suelo. Había escuchado, claro como el día, el clic tan importante que señalaba que el CD había dejado de reproducirse. Y, para confirmar mi teoría, los pasos se habían detenido. Estaba a salvo. Inhalé una profunda bocanada de aire hermoso, sin dificultad para hacerlo, y lo exhalé con alegría mientras yacía en la alfombra del dormitorio de mi madre. Entonces comenzó la risa. La casa se tambaleó inestablemente en sus cimientos y de repente, una vez más, me quedé sin aliento. Sostuve mi garganta con ambas manos, rogando por el dulce sabor del oxígeno. Un terrible rugido de alegría corrompida llenó mis oídos. Era embriagador. El narrador estaba más cerca y estaba a punto de alcanzarme. Lo sabía. No había nada que pudiera hacer. Pero aún así quería intentarlo. Después de unos momentos, la risa triunfante cesó y mi respiración pareció estabilizarse. Estaba inestable y sentía que aún necesitaba más oxígeno, pero podía manejarlo. Fue entonces cuando decidí hacer un movimiento. Usando la cama como apoyo, me tambaleé torpemente de nuevo sobre mis pies y caminé hasta el pie de la cama, donde podía ver la puerta. Pensé en cómo mi madre había dejado su número de teléfono abajo y no había forma de contactarla sin enfrentarme a lo que me perseguía. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4. ¿Quién está tocando a tu puerta? 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5. ¿Tyler Jones sigue vivo? Escuché mientras caminaban desde la cima de la escalera, pasando por la pared trasera del dormitorio hasta la puerta. Mi cuerpo estaba temblando, pero traté de mantener una expresión valiente lo mejor que pude. Mi visión había regresado a la normalidad después de mi breve colapso y estaba mentalmente tratando de prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Estaban tan cerca ahora. No sabía si valía la pena saltar por la ventana y correr hacia las colinas. Mientras contemplaba la idea, se escuchó un retumbar gutural de trueno en el cielo. La tormenta estaba en camino. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Aunque la voz había sido tan naturalmente intensa, la frase fue dicha apenas por encima de un susurro. Era como si se burlaran de mí. Habían llegado a la habitación sin problema y pedían amablemente que abriera la puerta para confirmar lo que ya era un hecho. Habían ganado. No me moví. Todo lo que hice fue mirar la puerta. La manija no se movió. Ninguna mano golpeó del otro lado. Sin embargo, pude ver algo en la parte inferior a través de un pequeño espacio. Tal vez era una sombra. Quizás era otra cosa. Tan pronto como registré que había algo allí, desapareció. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Fue algo más fuerte la segunda vez, pero no hice ningún movimiento para obedecer su orden. Lo que más me aterraba de su grito era que solo parecía cambiar el volumen. Su tono de voz se mantuvo consistentemente calmado, como la voz de un narrador. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Gritaron tan fuerte que la casa misma pareció temblar. Sin embargo, no detecté ningún indicio de irritación genuina. Me aferré a la cama con ambas manos, mis nudillos tan apretados que mi piel era tan blanca como un hueso. Temblaba frenéticamente y, si hubiera sido más joven en ese momento, creo que me habría orinado. Mi mente corría con varias ideas sobre qué hacer, todas las cuales eran francamente horribles. La única opción era esperar. Lo cual hice. Durante un tiempo, no pareció pasar nada. El intruso estaba en silencio. No era tan tonto como para pensar, ni por un segundo, que se había ido. Justo al otro lado de la puerta, estaban esperando. Lo sabía. Podía imaginármelos claramente. Una figura de sombra, tan alta que necesitaba inclinarse hacia adelante para evitar que su cabeza chocara con el techo. Estaban allí, encorvados y mirando la puerta con desdén.
La única característica de su persona que sabía que podría describir con confianza eran sus ojos. Sabía exactamente cómo se verían. Después de todo, ya los había visto, en cierta forma. Si abría la puerta, mi mirada se posaría en dos esferas, de un negro vacío como el de la obsidiana pulida, con pequeños destellos de luz ocasionales brillando en su superficie. Fue entonces cuando se me ocurrió intentar expulsar el CD. Es algo que uno pensaría que podría haberme venido a la mente antes. Había detenido la reproducción del disco, pero no lo había vuelto a guardar en su estuche. Me imagino que si hubiera estado pensando con claridad, podría haber tenido la idea antes. También creo que había algo tratando de impedirme formular un plan como ese. Había algún tipo de fuerza externa o parásito corrompiendo mi cerebro y evitando que actuara. Supongo que nunca sabré si estoy en lo cierto o no. De todos modos, no importa, ¿verdad? Lo único importante es el hecho de que logré encontrar ese precioso segundo de compostura para idear una estrategia. Cuando ideé mi plan, larga vida a mi tardío golpe de genialidad. Me lancé hacia el reproductor de CD y golpeé su parte superior con la mano. Si presionabas la tapa que alojaba los discos, se abría automáticamente. Sé lo que estás pensando. Eso es tecnología bastante avanzada. Así es. Cuando la tapa saltó hacia arriba, agarré el CD negro y lo volví a meter en su estuche, realizando toda la acción en un solo movimiento fluido. Ya estaba hecho. Eso esperaba. Me habían engañado una vez. No quería ser engañado otra vez. Lo que decidí hacer fue esperar a que mi madre regresara y me encontrara. Antes de eso, por curiosidad, pondría la oreja en la puerta y escucharía señales de vida, asegurándome de no tocar el pomo. Me acerqué con cautela y un poco de reluctancia, poniendo un pie frente al otro con una cantidad increíble de cuidado. No parecía haber ningún ruido, además de la tormenta, que seguía rugiendo. Todo estaba perfectamente silencioso dentro de la casa. En cualquier otro día, ese hecho podría haberme asustado. No en ese momento. No podría haber estado más feliz con el silencio. Después de confirmar que no escuchaba nada desde fuera del dormitorio, di algunos pasos atrás hacia la ventana, sin dejar de mirar la puerta, por si acaso, y suspiré profundamente. Gracias a... Estoy fuera de la puerta. Déjame se detuvo, al igual que todo lo demás. El universo hizo una pausa momentánea, suspendido en el aire. No había nada remotamente tranquilo en esa voz esta vez. Había gritado como un animal siendo sacrificado. Estaba llena de hambre, ira y odio. Estaba a unos medio metro de la puerta, con una idea más o menos clara de lo que estaba a punto de suceder. Luché contra la necesidad de empezar a hiperventilar y ponerme en posición fetal. Si alguna vez hubo un momento para ser valiente, era precisamente ese segundo. En el momento de lo que sentí que podría ser mi última exhalación, ocurrió. Entra. La voz gritó y la puerta voló abierta, con sus bisagras rompiéndose como vidrio. Lo que sucedió después, no lo recuerdo. Me gustaría pensar que luché y que lo hice valientemente. No puedo decir si vi al individuo responsable de mi tormento y no pretendo mentir y afirmar que lo hice. Todo lo que sé es que cuando mi madre regresó, yo estaba profundamente dormido en su cama, abrazando su regalo de Halloween contra mi pecho. El clima afuera estaba deprimente, pero no era nada extremo. Solo el suave golpeteo de la lluvia tocaba la ventana. Le conté a mi madre sobre la pista 13 y ¿adivinas qué me dijo? Si alguien optó por no había pista 13, bien hecho. Ella me mostró que la lista de reproducción estaba numerada del 1 al 12 y del 14 al 21. Aparentemente, la pista 13 había sido eliminada debido a la superstición de que era un número maldito. Entonces, uno podría pensar, ¿fue la pista 14 la que escuché? No. Antes de que la voz comenzara, escuché a un locutor mucho más monótono anunciar que estaba a punto de reproducirse la pista 13. Tal vez escuché mal. Es posible. Aunque, volví a poner la pista 14 en una fecha posterior, solo para comprobar si me había equivocado. Era solo una canción normal, y, admitámoslo, bastante horrible, con temática de Halloween. Habría llegado a dudar de todo lo que sucedió ese día si no fuera por los problemas que tuve para dormir. Quiero decir, después de lo que experimenté, ¿quién no tendría problemas para dormir, verdad? Cada vez que cerraba los ojos por la noche, en esa fracción de segundo entre tenerlos abiertos y cerrados, veía a alguien parado al pie de mi cama. Era una figura alta y se inclinaba sobre mi cuerpo para que su rostro se asomara directamente sobre el mío. Sus ojos eran del color de un cielo a medianoche. Vinieron todas las noches durante años y, durante ese tiempo, nunca pude soñar. Mi mente estaba drenada y vacía. Creo que eso es lo que querían de mí.
Todos mis sueños y pesadillas eran un devorasueños, o al menos eso es lo que yo les llamaba. Fue esa grotesca alimentación la que me inspiró a apodarlos Sanguijuela. Un nombre apropiado, sentí. Cuanto más lo pensaba, mejor les quedaba. ¿Qué crees que sonaría como una sanguijuela si pudiera imitar el habla humana? Lo que sea que estés pensando, eso es exactamente lo que escuché cuando me susurraron por primera vez desde el otro lado de la puerta. Hace alrededor de un año, cuando preparaba mis cosas para mi eventual partida de Deacon Road, me encontré con el CD negro. Mi madre lo había guardado en el ático unos meses después del incidente y, aunque ella lo había olvidado por completo, yo lo busqué varias veces y nunca lo encontré. Entonces, ¿qué hice cuando lo encontré? ¿Lo quemé, lo rompí o lo destruí? No. Hice algo mucho peor, lo vendí. No había mucho dinero que ganar con la venta, pero el tipo al que se lo di pensaba que podría venderlo a alguien solo por cómo se veía, no por lo que contenía. Eso estaba bien para mí, siempre y cuando me deshiciera de él. No esperaba que nada cambiara. Pensé que seguiría siendo perseguido por el resto de mi vida, pero unas semanas después de la transacción inicial, la sanguijuela desapareció del pie de mi cama. Volví a soñar. No sé quién compró el CD negro y encontró la pista 13. Lo único que puedo decirles es que lo siento, lo cual no significa mucho, ¿verdad? Tal vez, a lo largo del año pasado, el CD haya cambiado de manos otra vez. No es imposible. Por lo que sé, algún día, en un futuro lejano, alguien que lea este relato podría ser el alma desafortunada que posea ese artefacto maldito. Revisa tu ático, si tienes curiosidad. No te preocupes por encontrarlo. Él te encontrará, si es necesario, siempre que estés cerca. Y si logras descubrirlo, destrúyelo. Ten éxito donde yo fallé y limpia este planeta de su presencia. Cualquier cosa que aceche dentro de las palabras de la esquiva pista 13 es un ser de paciencia inimaginable. Si se le permite vivir, creo que permanecerá dormido en el CD negro por toda la eternidad, si es necesario, esperando el momento adecuado, esperando el día en que alguien decida escuchar.